Hola a todos, este vídeo pretende ser el principio de una serie, espero que no muy larga, sobre, el tema podría ser diferencias entre la doctrina católica y la doctrina protestante y también las diferencias doctrinales entre las distintas corrientes protestantes. Está dedicado especialmente a mi hermanica Lourdes, que es esta que aparece por aquí. Y bueno, vamos a empezar con el luteranismo. El luteranismo nace oficialmente el 31 de octubre de 1517. La noche del 31 de octubre es la noche de Halloween, yo ahí lo dejo. Y iniciado por Martín Lutero, que protagoniza un movimiento que él denomina Reforma, pero que es en realidad una auténtica ruptura. Todo empieza con la protesta contra las bulas o la venta de bulas que se realizó para financiar la construcción del Vaticano. Estas bulas eran unas disposiciones del Papa por las cuales se eximía de determinadas obligaciones, por ejemplo el ayuno, a determinadas personas que, como en este caso, pagaban una cierta cantidad de dinero. Había un predicador que iba diciendo que el tintineo de las monedas en las bandejas, por cada tintineo había un alma que salía del purgatorio. Esto empezó siendo la excusa que luego Martín Lutero pues extendió a decir que hablar de la corrupción de la Iglesia, hay corrupción en la Iglesia como en cualquier institución donde intervengan seres humanos, y también, ya de paso, aunque no al principio, cuestionar verdades como el purgatorio y sobre todo lo que Martín Lutero llamaba el papado, es decir, básicamente lo que es la Iglesia. Después de un largo proceso, como por ejemplo incluye la dieta de Worms, etc., se consuma la ruptura. Los príncipes alemanes ven la oportunidad de ser los jefes absolutos de sus territorios y por tanto ser los jefes de las iglesias, de las nuevas iglesias luteranas. Así hasta hoy. Al final Martín Lutero solamente reconocía como sacramentos, y no en el sentido católico, solamente reconocía como sacramentos el bautismo y lo que él llamaba la cena del Señor. Él no creía en la transubstanciación, es decir, que el pan y vino dejara de ser pan y vino para transformarse en el cuerpo y la sangre del Señor, sino consubstanciación, es decir, el pan y el vino seguían siendo vino, lo que pasa es que se introducía la presencia del Señor. Claro, esto tenía unos efectos muy limitados pues al lugar y a la ceremonia litúrgica que se hubiese estado celebrando. Más allá ya no había más presencia de Cristo en las dos especies mediante esa consubstanciación. No se puede entender a Lutero sin Melanchthon, sin su teólogo de cabecera, digamos, que rectificó muchas de las afirmaciones estrambóticas de Lutero y consiguió hacer del luteranismo un cuerpo de doctrina. Una doctrina que se caracteriza por la sola fide, la sola gratia y la sola escritura. A estas tres solas se añadieron otras dos y el protestantismo se basa en las llamadas cinco solas. Se le añadieron Soli Deo Gloria y Solus Christus. Vamos a analizarlas. Sola fide, ¿qué significa? Pues que somos justificados por la fe. La naturaleza del ser humano está corrompida en la total depravación y a causa del pecado original. Y entonces Dios, mediante un decreto, nos hace justos a sus ojos, es decir, nos justifica, y nosotros por la fe aceptamos esa justificación y nos ponemos en el camino de la salvación que vendrá únicamente por la gracia de Cristo, sola gratia. ¿Qué significa esto? Que las obras que haga el ser humano no tienen ningún valor para la salvación. Sola fide, sola gratia, sola escritura. Es decir, la Biblia cualquiera la puede interpretar con la asistencia del Espíritu Santo y de la forma en que el Espíritu Santo le dicte. Libre interpretación de la Escritura. No hay ninguna autoridad que interprete la Biblia, interprete la palabra de Dios. Esto se traduce en lo siguiente. Que cualquiera puede interpretarla y por tanto hacer su propia doctrina, constituir su propio cuerpo de doctrina, porque además, ¿de qué escritura estamos hablando? ¿De qué Biblia? ¿Es igual que la de los católicos? No. En el caso del Nuevo Testamento sí, pero no en el Antiguo Testamento. La Iglesia Católica siempre aceptó la Biblia griega, la Biblia de los 70.
y los libros que la conformaban, es decir, estuvieran escritos en griego, en hebreo o en arameo. Por tanto, acepta el libro de Tobías, las partes griegas de Esther y de Daniel, Judith, primera y segunda de Macabeos, el libro de Baruch y el libro de la sabiduría y el libro del eclesiástico o Sirácida. Lutero no acepta ninguno de estos. ¿Por qué? Pues por ejemplo en Tobías se ve la eficacia de la limosna para agradar a Dios, cosa que también está, por ejemplo, al principio del capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, donde el ángel del Señor le dice a Cornelio que sus limosnas han agradado a Dios. Pero bueno, por ejemplo en Macabeos está la oración por los muertos. Claro, Lutero dice, no hay purgatorio. Una vez que se ha muerto la persona, hay un juicio particular y luego posteriormente pasaremos al juicio universal. No tienen forma, por tanto, de interpretar, por ejemplo, Mateo 12:32. Los judíos ya habían hecho lo mismo. Se dice, o cuenta la leyenda, que en el llamado sínodo de Yamnia, en el año 90 después de Cristo, donde el judaísmo que permanece y que prevalece es el fariseo, y en aquella ocasión se excluyeron para los judíos todos estos libros que hemos mencionado. Y Lutero los excluye también, pero como ya hemos visto, por razones doctrinales. A estas tres solas, sola fide, sola gratia y sola escritura, se añadieron solus Christus, es decir, Cristo es el único mediador, y soli Deo gloria. Cristo es el único mediador y por tanto no se admiten otras mediaciones o intercesiones. La Iglesia Católica dice lo mismo, Cristo es el único mediador, pero admite evidentemente el culto a la Virgen y a los santos y a pedir su intercesión. Soli Deo gloria, por tanto no se debe venerar a la Virgen y a los santos, sino solamente a Dios. Bueno, ¿y qué pasa con el resto de los sacramentos reconocidos por la Iglesia Católica? Ellos lo llaman ritos sacramentales. Vamos, por ejemplo, con la confesión. La confesión la confesión de los pecados se presta ante un ministro ordenado, ante un pastor, pero también ante cualquier otro miembro de la comunidad. ¿Por qué? Porque Lutero no reconoció el sacramento del orden sacerdotal. Decía que había un sacerdocio común, que efectivamente lo hay, un sacerdocio común de todos los fieles. Lo que pasa es que los católicos, además, pensamos que hay un sacramento específico que es el del orden sacerdotal al servicio de la comunidad de forma paralela, la vocación esponsal de Cristo, de forma paralela al matrimonio. Para Lutero, dado que la naturaleza humana está corrupta, la confesión lo único que hace es tapar los pecados, pero no borrarlos, no como cree la Iglesia Católica. Aparte, al no haber sucesión apostólica, el soplo del Espíritu Santo que en Juan 20:22 realizó el Señor a los apóstoles para que perdonaran pecados, pues no se ha transmitido. También está como rito sacramental el matrimonio. Ellos aparentemente le dan mucha importancia, pero admiten el divorcio. Y por último, la unción de enfermos, amparada en el capítulo 5 de Santiago, también lo reconocen, pero eso sí, como rito sacramental y no como auténtico sacramento. Las iglesias católicas son muy parecidas, las iglesias luteranas son muy parecidas a las católicas, y el servicio o la misa luterana pues incluye, como la misa católica, un acto de contrición, incluye la lectura de la palabra, incluye la homilía y no muchas veces se celebra luego la Eucaristía. Normalmente es un servicio que, aparte de lo que hemos dicho, después se recita el credo, el Padre Nuestro, hay cantos y tal, pero no suelen celebrar con mucha frecuencia la Eucaristía. Espero que todo esto le sirva a mi hermanica que aparece por aquí. Hemos terminado con el luteranismo, seguiremos con el calvinismo.